Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta ayudantía de repaso online de FIMSA y CEMUTAL. Mi nombre es Hugo Arévalo, para los que no me conocen. Soy interno de sexto año de la carrera y esta ayudantía es la primera de la serie de salud mental. Es un tema que es como la base que nos va a servir para los siguientes temas, ¿ya? Estos son síndromes psiquiátricos que van a ser como muy básicos y para que los diferenciemos y podamos saber cómo diagnosticarlos y cómo diferenciarlos entre sí. Esta ayudantía consta de 5 partes, que primero una breve introducción, luego hablaremos un poco de entrevista clínica, del examen mental, y luego pasaremos ya de lleno a hablar sobre los síndromes psiquiátricos para finalizar con un flujograma que va a ser para darnos un esquema, un orden mental de cómo diferenciar entre estos síndromes y para diagnosticarlos más fácilmente. A modo de introducción, las consultas de atención primaria son variadas, como todos sabemos, que puede ir desde síntomas netamente biomédicos, como, no sé, un resfrío, una fiebre, mialgias, tos, etc., hasta problemas de salud mental, netamente, cuando un paciente es llevado, por ejemplo, por un familiar a la urgencia, hablando de incoherencias, o se torna muy agresivo, un paciente que está decaído, entre otros síntomas que son netamente de salud mental. Otros síntomas que pueden presentar el paciente son síntomas biomédicos que pueden estar expresando un problema mental. Esto, por ejemplo, se da sobre todo en pacientes que consultan en APS en múltiples ocasiones, pacientes policonsultantes que estarían de alguna forma enmascarando un trastorno somatomorfo en este caso, y que deberíamos sospecharlo en estos pacientes. Y en último lugar, síntomas psicológicos que obedecen a un desorden biomédico. Por ejemplo, en pacientes que tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo, que tienen alteraciones del ánimo, en el caso del hipotiroidismo, decaimiento, y en el caso del hipertiroidismo pueden presentar crisis de angustia o agitación, que también podrían ser causa del desorden biomédico que están presentando. Entonces es muy importante sospecharlo y saber cuáles son las presentaciones de estos síntomas, y ver el contexto también del paciente, ya que acá cuando evaluamos al paciente tenemos que ver sus factores de riesgo psicológicos, biológicos y sociales, para luego verlo en el contexto que está el paciente y luego evaluar su examen mental, evaluando la conciencia, el pensamiento, la sensopercepción, lo cognitivo, lo emocional, lo conductual, la interacción de su mente con su cuerpo y la relación del sí mismo y con los otros. La entrevista clínica idealmente debería durar entre 30 y 60 minutos, pero sabemos que esto no siempre es así. Esto es un ideal. Esta entrevista de preguntas abiertas a preguntas cerradas, es decir, de preguntas que el paciente nos diga sí o no, a preguntas ya que sean más directas y más contextualizadas a la historia del paciente, y por lo que va a consultar, y también por lo que podría estar afectando su sintomatología. Esta entrevista va a ser más breve en pacientes agitados, psicóticos o agresivos, para evitar así una tensión y que el paciente no nos responda efectivamente, ya que como está alterado no nos va a ser de mucha utilidad. El instrumento básico para la evaluación psiquiátrica es la entrevista clínica, que consta de la anamnesis y el examen mental, para luego darnos una hipótesis diagnóstica y hacer un plan de manejo. Las pruebas complementarias son para descartar patologías orgánicas y para orientar un diagnóstico definitivo. Sin embargo, no siempre se realizan y no siempre son necesarias. Eh, Dentro de los síntomas que presenta el paciente, tenemos que ver si está una manifestación normal o patológica, si esta es una evidencia subjetiva egosintónica o egodistónica, es decir, que el paciente se siente fuera, siente este síntoma como algo no propio del mismo. Esto es algo egodistónico, o sea, que el paciente se da cuenta que que es algo que no le deja hacer su vida normal, que interfiere en definitiva con su vida
y esto sería algo egodistónico. También tenemos que ver la duración e intensidad de los síntomas, el grado de discapacidad que esta produce, el tiempo de evolución, otros síntomas y los factores psicosociales y su correlación con el contexto del paciente. El examen mental que conocemos consta de varias partes que vamos a nombrar solamente porque es como este es un tema más largo que la mayoría de nosotros ya lo vimos en clases de salud mental, entonces eh, lo vamos a pasar como rápidamente para que nos acordemos y hagamos como un repaso de cuáles son las partes en las que consta este examen. Primero, una descripción general que vemos el aspecto, el comportamiento, la reacción al contacto con nosotros y su actitud durante la entrevista. En segundo lugar está la conciencia, que ya es lo primero que tenemos que revisar en el caso de un paciente que vamos a entrevistar. La orientación y las funciones cognitivas, que son básicamente la atención, la inteligencia, la memoria y el lenguaje. Luego tenemos la sensopercepción, el pensamiento, la psicomotricidad y la afectividad, y el ánimo, con su expresión afectiva y su adecuación al contexto. En último lugar está el juicio de realidad e insight y las conductas fisiológicas, que sería la conducta sexual, alimenticia y del ciclo sueño-vigilia. Esto es básicamente el examen mental que no vamos a analizar en profundidad, pero que debemos saber sus partes para así saber cómo reconocer qué parte del examen mental está alterado en cada una de los síndromes que vamos a revisar a continuación. Los síndromes psiquiátricos son un conjunto de síntomas y signos que dan cuenta de un patrón alterado del comportamiento, de las emociones, cogniciones, de las relaciones con el sí mismo y con los otros, que pueden o no tener un componente somático. Esto, en el fondo, todas estas palabras, la cognición, el afecto, lo somático, lo interpersonal y la conducta, forman el CASIC, que es una sigla básica que también utilizamos para referirnos a las esferas que estamos analizando del paciente. Asociado, además, a malestar, que puede ser, por ejemplo, dolor, y discapacidad, por ejemplo, un deterioro de alguna función en específico, que está causando, en el fondo, que el paciente consulte a nosotros. El primer síndrome que vamos a analizar es el síndrome orgánico, el cual se define como un conjunto de manifestaciones psiquiátricas y neurológicas que derivan de una lesión anatómica o funcional del tejido cerebral. Esto se clasifica principalmente en dos grupos que son el trastorno orgánico agudo y crónico. El agudo se caracteriza por una confusión mental, alteración de la conducta, de la orientación y el estado de alerta o nivel cuantitativo de la conciencia. Mientras que el síndrome orgánico crónico tiene una alteración ya progresiva que puede ser desde meses a años de las funciones cognitivas, principalmente la memoria y la inteligencia, y de la adecuación social en el contexto en el que se desenvuelve el paciente, ya que tiene una alteración del juicio de la realidad. Las causas etiológicas de este síndrome son variadas, que van desde causas degenerativas, vasculares, traumáticas, infecciosas, tóxicas, tumorales, metabólicas, entre otras, que podemos revisar en esta tablita que está acá. El síndrome orgánico se divide en dos tipos de sintomatología. La primera de ellas es los síntomas básicos o propios del síndrome, que vendrían a ser la alteración del estado de conciencia, con dificultad para mantenerse vigile en algunos casos, con desorientación en todas las esferas, tanto temporal, espacial y personal, y incapacidad para fijar, mantener o cambiar la atención de un foco a otro a voluntad del propio paciente. Además tiene comprometida la memoria reciente y un deterioro intelectual que se va dando progresivamente a medida que avanza el síndrome orgánico. Además tiene una mengua del juicio de la realidad y de la comprensión y con síntomas también afectivos como la pérdida del control afectivo y la habilidad emocional. Los segundos tipos de síntomas son los síntomas accesorios o facultativos que se pueden presentar o no, como son los síntomas compensatorios, los cuales vienen a tratar de suplir los déficits que dejan los síntomas primarios, que podrían ser aislamiento social, que sea principalmente por vergüenza que tiene el paciente,
Perseveración, que vendría a ser repetir mucho un pensamiento o una idea que tiene fija el paciente. Un orden exagerado, que vendría a ser como forma del mismo paciente para poder controlar las situaciones a las cuales se ve enfrentado al darse cuenta de que está presentando problemas cognitivos. La fabulación, lo cual vendría a ser una forma del paciente de suplir las lagunas amnésicas que pueda presentar. Esto quiere decir que él inventa historias, por así decirlo, o recuerdos para suplir estas lagunas mentales. En segundo lugar, cuando el paciente no logra adaptarse a estos cambios con los síntomas compensatorios, comienza a presentar síntomas de inadecuación, que vendría a ser la dependencia, una regresión del comportamiento de la conducta, que vendría a ser un paciente adulto que se infantiliza. Esto se puede dar en muchos casos en los pacientes adultos mayores que presentan demencia, negación de la enfermedad y rechazo del tratamiento. Otros síntomas que puede presentar, que son en pacientes que previamente no presentaban estos síntomas, son síntomas neuróticos, anímicos y psicóticos, que vendría a ser la ansiedad, depresión, fobias u obsesiones, o ideas delusivas de contenido principalmente paranoide, o pseudopercepciones que antes no presentaba el paciente. Una vez que ya analizamos los tipos de síntomas que puede presentar, se dividen en dos grupos grandes, que son con predominio de síntomas básicos o con predominio de síntomas accesorios. El primero de ellos destacan principalmente los disturbios de la inteligencia, la memoria, la capacidad de aprender, de la conciencia y de la atención, mientras que los predominios de síntomas accesorios vendría a ser que el paciente presenta alucinaciones de tipo visuales principalmente, ideas delusivas, puede presentar ansiedad, depresión, euforia o cambios generales de la personalidad y del comportamiento. El CIE-10 clasifica los trastornos orgánicos en dos grupos principales, que son el delirio y la demencia, además de los síndromes debido al consumo de psicotrópicos, en la cual hay algunos conceptos que vamos a analizar un poco más adelante. El primer trastorno que analizaremos va a ser el delirium, que se trata de una alteración transitoria, que es de inicio brusco y de corta duración, caracterizada por entorpecimiento de la conciencia, es decir, un anublamiento con dificultad para mantenerse vigil, con desorientación temporal, espacial e interpersonal, con inatención, que tiene dificultad para fijar y mantener la atención, además para cambiar voluntariamente el foco, y tiene una fácil distracción con estímulos irrelevantes, además de fragmentación del pensamiento e inconexión entre sus mismos pensamientos, además de lenguaje incoherente y embrollado, y presenta incapacidad de registro de la memoria reciente, lo cual se da también, vamos a darnos cuenta de ellos con lagunas amnésicas posteriores al episodio, con lo cual el paciente puede no recordar lo que ocurrió durante su delirio. Además, esto se acompaña generalmente de sintomatología accesoria facultativa, como son alteraciones perceptivas con falsos reconocimientos, ilusiones o alucinaciones, que son principalmente visuales. Esto es muy importante, ya que esto nos va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, entre un delirium de una psicosis primaria, ya que en el caso del síndrome orgánico delirium presenta alteraciones, alucinaciones que son visuales, mientras que en las psicosis primarias son principalmente auditivas. Además de una interpretación delusional de la realidad y estados emocionales alterados, como inadecuación del control de los impulsos, puede presentar miedo sin una causa subyacente, con intentos de huida, agresión y respuestas eufóricas. Además, este tipo de pacientes presenta generalmente disturbios del ciclo sueño-vigilia, con insomnio e hipersomnia diurna, además de alteración de la actividad motora con hiperactividad o hipoactividad, que puede llegar incluso hasta la agitación psicomotora, hasta estar un paciente catatónico. Además de otros síntomas neurológicos que podamos presenciar, y esto se acompaña siempre del trastorno orgánico que generó o que desencadenó el delirium. Ahora vamos a analizar un video en el cual hay un paciente que está admitido por neumonía, que desde el primer momento nos damos por su mirada, por sus gestos, nos damos cuenta que el paciente está desorientado y no sabe en qué lugar se encuentra.
here. You're in the hospital. I said we're just going to give you a little quick test, okay? Does that feel sharp or no? Mary left yesterday. Mr. Stevens, you're in the hospital with me, okay? We're just taking a quick look at you. And I just want to know whether this feels sharp or dull. Oh, is that Mary? Mr. Stevens, can you work with me for one? Ya, el paciente aquí está desorientado, pregunta en qué lugar está, no sabe por qué está en el hospital y pregunta también por su familiar, que es algo muy común, que preguntan por cosas que ellos eh, reconocen. Por ejemplo, él pregunta por Mary, que sería su familiar, que no está con él en ese momento. Entonces el médico intenta hacer el examen físico y examen mental, pero se dificulta ya que el paciente está desorientado y con mucha inatención y un poco de agitación psicomotora. Está un poco ansioso. Again, please. Can you look, sir? Can you look at me? Where am I? You're in the hospital, sir. I just told you that. All right. Can you look at me for a second, No. Mr. Stevens? Mr. Stevens, can you look at me for a second? Does that feel sharp or dull? I just want Mary. Él solo quiere I'm su going to paciente, ask you su to count familiar. backwards from 20 by twos. Y ahora Okay, start at 20 and count down by 2. le pide que reste desde 20, que vaya restando 2 en 2. Entonces esto nos va a ayudar 20, Okay. 18, a tener las funciones cognitivas 16. conservadas, And keep counting. pero Mr. Stevens? Still looking for Mary. Stevens? como dije en la diapositiva anterior, presentan muy fácil distracción por estímulos irrelevantes. En este caso, el paciente estaba respondiendo adecuadamente a las preguntas, lo cual da en cuenta que tiene un capacidad intelectual conservada, pero el doctor, al distraerlo con este ruido, el paciente se cambia inmediatamente el foco de su atención y comienza de nuevo a preguntar por su familiar y vuelve a lo que estábamos viendo anteriormente. I've got a couple questions for you. Sir, do you know why you're here today? Where am I? So you're in the hospital. Do you know what brought you in here today? Where's Mary left? Okay, Mr. Stevens, we're going to try something a little different. Could you tell me what year you were born, sir? Where's Mary? No. Ahí él le pregunta sobre su nacimiento, pero el paciente sigue sin responder porque sigue como concentrado en su familiar y eso es algo común que en verdad los pacientes con delirium cuesta hacer su examen mental, ya que no responden mucho son un poco colaboradores. El segundo trastorno que vamos a analizar es la demencia, la cual viene a ser un déficit global y variable de las funciones cognitivas, que puede ser precedido o acompañado por deterioro del control emocional y alteraciones también de la personalidad. Hay una pérdida global de la capacidad intelectual premórbida, que puede haber una pérdida del pensamiento abstracto. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros le pedimos que analice un refrán o que vea las similitudes o diferencias entre dos objetos, el paciente le va a costar respondernos, ya que no, tiene una pérdida del pensamiento abstracto, le va a dificultar abstraer una idea de lo que nosotros le digamos. Tiene dificultad de la comprensión y del razonamiento y una reducción del flujo de las ideas, es decir, que va a ser muy básico lo que el paciente nos va a poder hablar. En el deterioro de la memoria reciente, en sus estadios tempranos, tienen capacidad de registro y almacenamiento y recuperación de nueva información, es decir, que por ejemplo cuando nosotros le pidamos que diga 3 palabras y la repita los 5 minutos después, este paciente no va a poder decirlo porque le va a costar registrar información nueva. Sin embargo, también se deteriora la memoria remota en estadios más avanzados de la enfermedad, pero en estadios tempranos solo la memoria reciente es la que se ve alterada. La desorientación temporal, espacial e interpersonal, que va en ese orden va desorientándose. También hay una mengua del juicio y pérdida del control de los impulsos y emociones, que puede ser incapacidad para planificar y resolver, lo cual podemos cuantificarlo, o sea, podemos calificarlo preguntándole al paciente situaciones cotidianas y preguntarle qué haría él en esos casos si el paciente le va a costar, va a tener dificultades para responder nuestras preguntas. Puede presentarle un lenguaje grosero, con bromas y conductas inadecuadas, y en estadios más avanzados puede presentar descuido personal y de cumplimiento de las normas. Además, cambios de personalidad, acentuando algunos rasgos que el paciente ya tenía, por ejemplo, un paciente que
era cascarrabias, mañoso. En esto, cuando tenga demencia, esto se puede acentuar y también se pueden alterar algunos rasgos de la personalidad, que por ejemplo un paciente que antes era muy ordenado, meticuloso, con la demencia se vuelva desordenado, desorganizado, que pierda cosas, cosas que antes no se veían en su personalidad. Y otros tipos de síntomas, que puede ser la dificultad de variar el foco de atención y alteraciones de las funciones corticales superiores que se ven principalmente en el Alzheimer, como son la apraxia, la agnosia, la afasia, entre otras alteraciones de las funciones corticales superiores. Ya, ahora vamos a ver también un caso que es esta es una representación de una mamá o sea, de una hija con su... Mi madre tiene demencia desde hace 5 años. Cada persona con demencia es un mundo distinto. No sabemos qué pasa por su cabeza, cómo percibe su entorno, pero quizás podamos acercarnos a esa realidad, la distorsión, la inseguridad y el desconocimiento que puede llegar a sentir. En estas circunstancias, ¿cómo querríamos que la gente que nos rodea se comunicara con nosotros? En un espacio tranquilo, para empezar. Por favor, cierra la ventana. Entra mucho ruido de la calle. La televisión y la radio me molestan. No puedo seguir qué me dicen y todo se confunde. Bueno, ahí se representa la inatención que puede presentar este tipo de paciente, ya que al tener estímulos sonoros desde la calle o desde la tele, no puede concentrarse en lo que habla con su hija. Enséñame algo que me sea familiar. No te muevas. No te entiendo si te mueves mientras hablas. Siéntate a mi lado para hablar. Eso también cuenta la inatención, ya que al estarse moviendo la persona con la que habla, también le cuesta concentrarse. Mírame a los ojos. Mami, ¿te acuerdas cuando fuiste a Turquía? Sí, en Turquía. Deja que piense en ello. No me atosigues para que te conteste. Si me despisto, vuelve a preguntármelo. Pero en este caso, ella no tiene alterada la memoria remota, sino solamente tendría la memoria reciente comprometida. Porque se acuerda ¿Te acuerdas cuando fuiste a Turquía? de lo que le pregunto. Sí, es un sitio precioso. ¿Te apetece un poco de infusión? No, ¿me quieres dar veneno? ¡Mamá! No me contradigas. No me digas que no te he entendido. No me gusta no entender las cosas. Pero no pasa nada. ¿Qué me has ofrecido? ¿Te apetece un poco de infusión? No, lo sé, lo sé. No quieres darme veneno. Pero me siento tan perdida. ¿Estoy sola? Me han dicho que Turquía es precioso. Gracias. Ahora es un cuadro resumen que diferencia un poco el delirium y la demencia. En cuanto al delirium, esto tiene un inicio brusco, como dije anteriormente, una duración breve de días a semanas. Su curso a lo largo del día es fluctuante. Esto es algo muy importante, ya que esto lo diferencia bastante de la demencia, al igual que el nivel de la conciencia, en el cual está descendida y también fluctúa. A lo largo del día puede aumentar, disminuir, estar así un ir y venir en el nivel de la conciencia. En cuanto a la desorientación, esta es intensa y precoz, es decir, que se desorienta temporalmente muy luego y luego se pasa a la desorientación espacial y interpersonal. La atención en este caso está muy alterada y presenta frecuentemente alucinaciones de tipo visual. De todo lo que he dicho anteriormente, lo más importante es primero la fluctuación del nivel de conciencia y las alucinaciones. Estas dos cosas nos van a permitir primero diferenciar si estamos enfrentándonos a un paciente que está presentando un episodio agudo
o es algo ya más progresivo que ya podría ser una demencia que se está gatillando. En cuanto a la afectividad, este presenta temor, ansiedad e irritabilidad, y una alteración en el ciclo sueño-vigilia, como dije anteriormente, además de la psicomotricidad que generalmente está hiperactivo. En muy pocos casos está hipoactivo, pero también puede darse el caso, pero en lo general está hiperactivo. En ambos casos está alterada la memoria y el pensamiento. En la demencia tiene un inicio insidioso y progresivo, una duración que es crónica, y esta patología generalmente no tienen tratamiento. Su curso a lo largo del día es estable, es decir, que está siempre con los mismos síntomas, con el mismo cuadro. Su nivel de conciencia es normal. La desorientación ya comienza en estados tardíos de la enfermedad. La atención está poco alterada, sin embargo, le cuesta concentrarse, y esto le va a costar, por ejemplo, mantener un foco de concentración y también de cambiarlo de un foco a otro en muchos casos. Por ejemplo, como se veía en el video, a ella la distraía los ruidos, que la persona se moviera, entonces como que le cuesta un poco concentrarse. En este caso las alucinaciones son raras, en muy raros casos, pero de haberlas también serían de tipo visual. La afectividad sería lábil, es decir, que tiene una labilidad emocional, está vulnerable el paciente. Su ciclo sueño-vigilia generalmente es normal, al igual que la psicomotricidad. Ahora revisaremos algunos conceptos sobre el síndrome orgánico por consumo de psicotrópicos, definiendo los psicotrópicos como agentes químicos que actúan sobre el sistema nervioso central, trayendo como consecuencias cambios temporales en la percepción, el ánimo, el estado de la conciencia y el comportamiento. Cabe destacar que la sintomatología de cada uno de estos cuadros va a depender de la sustancia que se esté consumiendo, ya sea alcohol, cannabis, LSD, cocaína, entre otros tipos de drogas. En primer lugar, analizaremos la intoxicación aguda, que es un estado transitorio que es consecutivo a la ingestión de drogas, es decir, que este ocurre por el uso de la droga, uso o abuso de la droga, que altera el nivel de conciencia, la cognición, la percepción, los afectos, el comportamiento u otras funciones fisiológicas. En cuanto al consumo perjudicial, este ya no se da tanto por un uso actual de la droga, sino que es un consumo por al menos un mes o en forma reiterada durante un año, que causa un daño ya más severo y crónico a la salud física o mental del paciente. La dependencia, en tanto, es un consumo de una o más sustancias que adquiere una prioridad desproporcionada con relación a las conductas que antes tenían mayor valor para el paciente. Es decir, que deja de hacer otras cosas que antes le causaban placer por finalmente consumir la droga que le está causando estos efectos. Eso se manifiesta de forma física, conductual o cognitiva. En tanto, el síndrome de abstinencia, esto es todo lo contrario a la intoxicación, es decir, que esto se da cuando el paciente deja de consumir una droga que estaba acostumbrado a consumir. Y estos son los síntomas que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o relativa de una sustancia tras consumo reiterado, prolongado o a dosis muy elevadas. El segundo síndrome que vamos a analizar es el síndrome psicótico. En este caso nos alejamos de la esfera anterior, lo cual podía presentar algunos síntomas psicóticos accesorios, pero que se centraba en la alteración de la conciencia, de la orientación y de las funciones cognitivas. En este caso, en el síndrome psicótico, se centra mucho más en las alteraciones de la sensopercepción, del pensamiento y de la conducta. En primer lugar, las características más vistosas de este síndrome es la presencia de alteraciones en la conducta del paciente. En este caso, los desajustes conductuales durante los episodios activos de la enfermedad suelen ser conflictivos con el ambiente. Por ejemplo, el paciente puede gritar en público, hablar solo, tener agresividad inesperada, que su vestimenta sea muy extraña, y esto le confiere un aspecto de comportamiento marcadamente extraño, alterado y que es difícilmente tolerado por el ambiente en el que se desenvuelve el paciente. Genéricamente, todo este conjunto de manifestaciones se denomina como conducta bizarra. El paciente, además, pierde el sentido de la realidad. Esto significa que los síntomas psicóticos que está presentando, que son alteraciones de la sensopercepción, como
las alucinaciones principalmente auditivas, en este caso, que a diferencia del síndrome orgánico, que eran visuales, en este caso las alucinaciones auditivas, producen que el paciente confunda su realidad interna con la realidad objetiva, sin ser capaz de diferenciar entre ambos. Por ejemplo, un paciente psicótico que tenga problemas para relacionarse con su ambiente, con su entorno, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, etc., puede escuchar unas voces que le están diciendo cosas malas, negativas al respecto de él, o que están comentando cosas sobre él, y esto el paciente no puede diferenciarlo de la realidad. O sea que esta es su realidad y él la vive como algo que es, eh, es verídico. Entonces él no se da cuenta de que esto es falso, porque vive en su mundo propio y tiene parámetros de referencia que no concuerdan con la realidad. En los trastornos psicóticos además se observa falta de conciencia de la enfermedad. Eso significa que el paciente no solo no tiene una buena percepción y conciencia sobre la normalidad de sus pensamientos, conductas e impulsos, sino que además no son capaces de considerar eh, los contenidos de los síntomas que están sufriendo. La consecuencia de esto es frecuentemente que no ven necesidad de iniciar un tratamiento y incluso pueden rechazarlo interpretándolo como un atentado a su mundo psíquico, que en el fondo es lo que, si lo vemos desde su punto de vista, es lo que estamos haciendo al dar un tratamiento, porque estaríamos alterando sus percepciones y su realidad. Al analizar la sintomatología de este síndrome, nos damos cuenta que son pacientes que tienen una apariencia en dos extremos, que puede ser desde desaliñada hasta una apariencia extravagante, con cosas vistosas que no son comunes en el resto de las personas. Tal vez muestra una actitud ansiosa, suspicaz, temerosa, irritable u hostil frente a la entrevista clínica. Puede que el paciente no mantenga la mirada durante la entrevista por todo lo anterior y que no confíe mucho en nosotros. Por eso tenemos que igual ganarnos como la confianza de estos pacientes, no cuestionarlos y no poner en duda lo que nos están contando. También puede que ellos miren mucho hacia otro lado y que se distraigan fácilmente por sus propios pensamientos que están teniendo al momento de la entrevista clínica. En cuanto a la psicomotricidad, estos pacientes pueden presentar varios tipos de trastornos. Por ejemplo, la ecopraxia, que vendría a ser la imitación de los movimientos que está haciendo otra persona. La catatonía o la flexibilidad seria, que son tipos de manifestaciones típicas de este síndrome, que vendrían a ser con negativismo, inmovilidad principalmente, y mantener posturas por largos periodos prolongados, mantenerse quietos sin moverse. Los estereotipos son repetitivos y los manerismos son movimientos muy exagerados. La acaticia, que son movimientos constantes y que el paciente esté todo el tiempo moviéndose, esto se puede interpretar como ansiedad o nerviosismo. La distonía, que son movimientos involuntarios, al igual que los tics. El habla se caracteriza por pobreza del lenguaje, una desorganización del mismo, también puede haber mutismo, es decir, que el paciente no nos hable, que se quede callado por largos periodos de tiempo, o al revés, un discurso rápido. La alogia se refiere a cuando hay una ausencia o disminución del lenguaje espontáneo, y la coprofasia es cuando el paciente dice palabras obscenas o como fuera de lugar. También esto se caracteriza por un pensamiento pobre en contenido y con ideas delirantes, una falta de introspección, de pensamiento lógico, es decir, un pensamiento que carece de racionalidad, de tangencialidad, fugas de ideas o bloqueos e incluso incoherencias del pensamiento. La sensopercepción puede estar alterada principalmente por alucinaciones de tipo auditiva, que son las más frecuentes en ese tipo de síndrome, a diferencia del síndrome orgánico, donde las alucinaciones principalmente eran visuales. Estas también pueden ser táctiles, olfativas o gustativas. El afecto puede estar aplanado, con ánimo lábil o exaltado, eufórico, irritable o hedonia, que se puede confundir con incluso depresión. Y el juicio principalmente está fuera de la realidad.
El síndrome psicótico lo vamos a clasificar entre el primario y secundario. El primario se referirá a todos los trastornos eh, que primariamente tienen una psicosis, y los secundarios son aquellos, por ejemplo, como el trastorno orgánico, que puede presentar síntomas psicóticos, pero que no es la alteración primaria. También en esto se puede dar en patologías biomédicas que presenten psicosis, o en otras patologías psiquiátricas que también se presentan con psicosis. El nivel de conciencia en la psicosis primaria usualmente está normal, y en la psicosis secundaria, como por ejemplo en el delirium, está alterada o fluctuante. El examen neurológico puede estar alterado en la psicosis secundaria. El pensamiento en la psicosis primaria son ideas delirantes más complejas, que tienen un sentido, que tienen como un trasfondo y una red entera de ideas delirantes, mientras que en la psicosis secundaria son ideas más simples, que no están tan complejizadas. En la sensopercepción, usualmente hay alucinaciones auditivas en la psicosis primaria y visuales en la secundaria. Los signos vitales pueden estar alterados en la psicosis secundaria debido a la patología que está causando la psicosis, y los hallazgos en otros sistemas pueden estar alterados también en la psicosis secundaria por lo mismo que dije anteriormente. El primer trastorno que vamos a analizar es la esquizofrenia, el cual es un trastorno caracterizado por distorsiones fundamentales y típicas del pensamiento y de la percepción, con afectividad inadecuada o embotada. Generalmente se trata de pacientes jóvenes que presentan por meses o años conductas prodrómicas que son difíciles de identificar, que son como, por ejemplo, cambios de la personalidad y el afecto, tendencia al retraimiento, el deterioro conductual e intelectual, irritabilidad, desasosiego o letargo. Por ejemplo, en este caso, los síntomas prodrómicos que podríamos ver podría ser que el paciente no quiera socializar con su familia, que se encierre en su pieza, que tenga empiece a bajar sus calificaciones, o el nivel que llevaba académico empiece a fallar, que tenga estas conductas como irritables, que esté siempre enojado, entre otras características. Los síntomas prodrómicos pueden confundirse con la adolescencia normal, que los niños también cambian, pero en el caso cuando ya empiezan a presentar síntomas, se pueden diferenciar más fácilmente. Los síntomas de primer rango son delusiones, sentimientos de pasividad y alucinaciones. Estos síntomas pueden ser, por ejemplo, pensamientos audibles, es decir, que ellos mismos escuchan sus pensamientos o que escuchen voces dentro de sus pensamientos, alucinaciones de voces hablando en tercera persona, es decir, que estén comentando lo que él está haciendo, experiencias o sentimientos de pasividad, es decir, la sensación o creencia de que un agente externo controla sus pensamientos, emociones o acciones, la idea delusiva de que un agente roba sus pensamientos o inserta nuevos pensamientos en su cabeza, también otras ideas de pensamientos, de que sus pensamientos los puedan escuchar las otras personas, o ideas erróneas que surgen de percepciones normales, es decir, que ocurre algún hecho puntual que ellos interpretan de una forma distinta a la que cualquier persona podría interpretar como algo normal. También pueden presentar síntomas de segundo rango o síntomas negativos, que podrían ser otro tipo de alucinaciones distintas a las que dije anteriormente, o otras ideas delirantes que no tienen que ver con lo que dije en los primeros tipos de síntomas, además de perplejidad, anedonia, planeamiento afectivo, letargo, rasgos catatónicos, desorden del pensamiento, entre otros síntomas negativos. Vamos a ver un caso. Well, you're going to think it sounds stupid, but my housemates are working for MI5. Right. Este paciente va a la consulta porque sus familiares lo llevaron, y dice que esto es algo difícil de creer, y compañeros de Mates are casa working for MI5. Right. trabajan para MI5, que es una servicio de inteligencia británico. Entonces él cree que sus compañeros de casa trabajan para un servicio de inteligencia. And they're doing stuff to my brain. Okay. And Hacen cosas a su cerebro, dice. they're out to get me. Okay. That must be very difficult for you. Okay. How long has this been going on for, Andy? About 2 months. Right. And how did you first work out this? Ya, eso está pasando hace 2 meses, y él dice que están intentando entrar en su cabeza. Estas personas, sus compañeros de casa, están intentando entrar en su cabeza. What was happening? I came home
one time, and they moved the TV to the other side of the room, and Right. I knew then And what was it that you knew at that moment? that they were for MI5. Right. Okay. So it's been going on a couple of months. Yeah, this new lecturer started at uni, and he works for MI5. Right. And he basically drafted my housemates in, turned them against me. Okay. Now, I've noticed a couple of times while we've been talking that you've sort of looked round you into the room as if you're checking for something. Could I ask you what's happening at those times? Well, Ahí la psiquiatra le pregunta que él está mirando hacia el lado mientras habla con ella, entonces le pregunta por qué lo está haciendo. I can hear him talking about me. Right. Y él dice que lo escucha hablar, que está escuchando a sus compañeros de casa hablar mientras está con ella. Who is it you can hear? My housemates. Right. So that you recognise it as their voices? Yeah, I can hear them all the time. Right. How many voices can you hear, Andy? 3. There's 3 of them. Okay. And do they sound real, like my voice sounds talking to you now? Yeah, it's odd. It's like I can hear them when they're not here. Right. And So what they're not when they're not in the house with you? yeah, it's like they're in the other room or something. Okay. And can you hear what they're actually saying? Yeah, they're talking about me. Right. They're Okay. always talking about me. Ya, él dice que escucha 3 personas, 3 voces, que son los compañeros de casa de él y que están hablando sobre lo que él está haciendo. Mientras él está hablando con la psiquiatra, él escucha las voces de sus compañeros de casa que están hablando sobre él. Okay. They're always commenting on everything I'm doing. Right. Can you give me an example of what they would say? Well, like if I'm packing my bag to go to uni or something, they'll comment on that, like he's Right. left the house now. Okay. Ya, él dice que comentan lo que él hace, diciendo como, por ejemplo, él salió de la casa, él va a hacer tal cosa, y lo comentan entre las voces que escucha en su cabeza. Yeah, I do think things that aren't me. Like they're putting stuff in my brain. It's not me. I'm not thinking. Y ahora dice que están insertando pensamientos en su cabeza, es decir, que hay pensamientos que no son propios de él y que él está teniendo solo porque los compañeros de casa se lo están insertando en su cerebro. So different thoughts in your brain. Yeah, that's right. like it's stupid stuff as well. It's like the other day I suddenly just started thinking about some woman in Coronation Street. I don't watch any of that crap. Right. It's not your kind of thing normally. Right. They're not my thoughts. Right. Okay. And do you have any idea how that's happening? Or who's responsible? It's MI5. It's this chip they've put in my head. Right. It's a tracking device, so they Right. know where I am at all times, and I can feel it moving around, like rotating so you around. can feel the physical sensation in your Yeah. brain. Okay. That must be very difficult for you. I don't know why they're doing this to me. I've done nothing wrong. Okay. Can I just check, are there any problems, Andy, with the rest of your body? Any changes in sensation or any bits that feel different in any way? No, I feel fine. I'm not ill or anything. Just want Ya. Entonces él siente que le implantaron un chip en su cerebro y que esto le está haciendo que piense cosas distintas y que lo están espiando, es como un chip de rastreo, etc. Tiene como todo una idea delusivas complejas al respecto, es decir, que tiene como todo una red, tiene toda una explicación para él, una explicación lógica. Y luego la psiquiatra le pregunta si siente otra cosa y le dice que no, que él no está enfermo, que esto solamente le está pasando esto, pero que él no está enfermo. Entonces ya tiene como falta de insight, él no cree que está enfermo. Ahora vamos a ver otro video en el cual una paciente con esquizofrenia habla de su propio trastorno. Sometimes I kind of hear a voice more coming from the right side of my head saying like, everyone hates you, stop what you're doing, don't do anything, nothing. Well, it's kind of like the other side of me is kind of arguing back with the voice. Don't worry about anything, chill, just chill, breathe, chill, just chill, you can get through it. It's kind of just like the thing is, who's gonna win, who's gonna win, who's gonna win? When I take my medicine, the good sign is, I do hear voices as I'm walking down the street, so in my head I'm thinking of the person talking to me, but then I start talking back to the person, and then maybe I'll snap out of it, look around, and like 5 people are staring at me. All through high school, I had this like really crazy paranoid delusion that my mother was trying to kill me.
every time she went to try to get me to a therapist or anything because she knew something wasn't right, I always thought she was trying to ruin my life. So when I went to college, I thought I was free of her and everything was great. And then all of a sudden, my best friend, my roommate, I started thinking the exact same things about her. Ella pensaba que su mamá quería hacerle daño, etc. Pero luego cuando se cambió, se fue de su casa y fue a la universidad, empezó a pensar lo mismo sobre su amiga con la cual vivía. Empezó a pensar que su amiga quería matarla, que estaba tratando de hacerle daño. Entonces ahí se dio cuenta de que en realidad quizás no eran los demás el problema, sino que el problema era ella. So realizing that I had the problem was like the start of the entire thing. That was the hardest thing to do, I think, realizing there was a problem. People think that just because you're on medicine that the voices will completely stop, but you just can't stop the voices. With medication, it's more positive listening, it's more just zoning out. As long as I'm not thinking of negative, horrible things, you can't turn the voices off, you can just make them to what you prefer to hear. Otros trastornos psicóticos que podemos ver son el trastorno delirante, el cual se caracteriza por un delirio único o de un conjunto de delirios relacionados entre sí que habitualmente persisten y a veces duran para toda la vida. Los trastornos psicóticos agudos y transitorios son un grupo de trastornos caracterizados por un comienzo abrupto de síntomas psicóticos en el lapso de al menos 2 semanas, como delirios, alucinaciones, perturbaciones de la percepción y una grave alteración del comportamiento habitual del paciente. Habitualmente hay recuperación completa de estos cuadros y si persiste, se debe cambiar la clasificación del trastorno. Puede estar asociado o no a trastornos de estrés agudo. El trastorno delirante inducido es un trastorno delirante compartido por 2 o más personas entre las cuales hay vínculos emocionales muy estrechos, que pueden ser de dependencia, de una relación de pareja, de paternal, filial, etc. En la cual solo una de las personas sufre un trastorno verdaderamente psicótico y las otras personas, o las otras personas, son inducidas con estos delirios y habitualmente ceden estos síntomas cuando se separan a las 2 personas o a las personas que estaban con el delirio inducido. Y los trastornos esquizoafectivos son trastornos episódicos en los cuales son importantes tanto los síntomas de tipo psicóticos como los síntomas de tipo afectivo, de manera que no se justifica, por ejemplo, un diagnóstico de esquizofrenia, un diagnóstico de episodio maníaco o depresivo. Generalmente se diferencia de una depresión psicótica, por ejemplo, en que los síntomas ocurren de forma simultánea, ninguna precede a la otra, o sea, ocurren los síntomas delirantes y afectivos al mismo tiempo, a diferencia, por ejemplo, de la depresión psicótica o una manía con psicosis, en la cual ocurre el trastorno afectivo antes de la psicosis, y se diferencia de una pseudodemencia porque en la pseudodemencia ocurre primero los trastornos psicóticos y luego los afectivos. El siguiente síndrome que vamos a analizar es el síndrome anímico, el cual vamos a ver en más detalle en una ayudantía aparte. Estos son trastornos en los cuales la perturbación fundamental consiste en una alteración del humor o de la afectividad que tiende a la depresión o la euforia con o sin ansiedad concomitante. Este cambio de humor se acompaña habitualmente de modificaciones del nivel general de la actividad y la mayor parte de los demás síntomas son secundarios a estos cambios del ánimo y de la actividad. Estos se manifiestan clínicamente en 3 áreas principales, que son las emociones, sentimientos o sensaciones subjetivas, la conducta, en sus actitudes o formas de actuar en la vida cotidiana, y el funcionamiento neurovegetativo en funciones y ritmos biológicos básicos. Esto se divide en 3 síndromes principales, que son el síndrome maníaco, depresivo y bipolar. Aquí un cuadro resumen de los síntomas de cada uno de los síndromes. El síndrome maníaco se caracteriza por ánimo eufórico, expansivo y irritable, autovaloración o optimismo exagerados, o clara grandiosidad. Mientras que el trastorno depresivo tiene ánimo deprimido, triste, anedonia, que vendría a ser falta de motivación para actividades que antes le producían al paciente placer y motivación, sentimientos de culpa y baja autoestima, pesimismo y desesperanza, ideas de muerte y pensamientos de acciones suicidas. La conducta en el síndrome maniforme hay verborrea, eidofugalidad, distraibilidad, aumento de la actividad psicomotora, pudiendo llegar a la agitación, e involucramiento excesivo en actividades placenteras y riesgosas, sumado a conductas impulsivas. Y en el síndrome depresivo hay alteración de la actividad psicomotora,
pudiendo haber lentecimiento psicomotor, y en etapas más avanzadas hay retraimiento social, disminución de la actividad y productividad, total abandono de sí mismo y enmascaramiento. Es decir, que existe, por ejemplo, dolor sin ninguna explicación, por ejemplo, la fibromialgia y otros trastornos del dolor crónico, en los cuales lo principal es que hay depresión y esto produce generalmente que se enmascare con dolor. En cuanto al funcionamiento neurovegetativo, en el síndrome maniforme hay disminución de la necesidad de dormir. El paciente no tiene sueño y puede pasar días de largo sin dormir porque efectivamente no necesita hacerlo, porque tiene mucha energía. Sensación de aumento significativo de la energía corporal sexual y cambio en el apetito, pudiendo haber pacientes que no comen en todo el día porque no necesitan comer y otros pacientes que comen en demasía. Y en el síndrome depresivo hay un aumento o disminución del apetito con o sin cambio de peso y del sueño, fatiga o falta de energía y dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Bueno, el CIE-10 define varios conceptos que vamos a analizar ahora. El episodio maníaco es cuando hay al menos 4 síntomas de los que vimos anteriormente, incluyendo ánimo elevado o irritable, y deben persistir por una semana o más, causando un marcado deterioro funcional. El episodio hipomaníaco, en cambio, son síntomas más leves que la manía y pueden persistir solo por 4 días y no deben haber un marcado deterioro funcional. El episodio depresivo mayor debe haber al menos 5 síntomas, uno de los cuales debe ser ánimo deprimido o anedonia por 2 semanas o más. El episodio mixto, en tanto, es presencia de síntomas depresivos mayores y maníacos concomitantemente. También se puede llamar manía disfórica y es muy difícil de tratar. El trastorno distímico, que consiste en ánimo levemente deprimido y al menos 3 síntomas adicionales, de manera crónica, 2 años o más, sin un deterioro funcional marcado. El trastorno ciclotímico mezcla la hipomanía con la distimia, en la cual hay periodos hipomaníacos y síntomas depresivos que no llegan a cumplir criterios de depresión mayor por al menos 2 años. El trastorno bipolar tipo 1 es la presencia de al menos un episodio maníaco o mixto, en la cual puede haber o no depresión mayor, pero lo importante es que haya un episodio maníaco. Esto es lo fundamental y que debemos, si hay un episodio maníaco inmediatamente, es trastorno bipolar tipo 1. Si se alternan episodios maníacos hipomaníacos con episodios depresivos mayores, es trastorno bipolar tipo 2. El síndrome neurótico también lo vamos a analizar en profundidad en otra ayudantía, que es un conjunto de trastornos caracterizados por presentar sensaciones subjetivas de tensión e intranquilidad difusa que no necesariamente se relacionan con amenazas externas. En esto hay que destacar 3 conceptos que son importantes, que está el miedo, que es la respuesta a situación objeto real, que es objetivo, la ansiedad, que es sensación subjetiva de intranquilidad y desasosiego frente a la percepción de peligro, riesgo e incertidumbre sin objetivo evidente, y la angustia, que es la expresión corporal de la ansiedad. Y hay que hacer la diferencia entre una ansiedad normal y patológica, en la cual la ansiedad patológica es inmotivada, no comprensible o secundaria a otra situación, es desadaptativa, no tiene una función definida. O sea, por ejemplo, la ansiedad normal puede servir como para huir de la misma o para estar alerta, mientras que la patológica no tiene ninguna función. La proporcionalidad, el estímulo puede ser muy pequeño y la persona tiene una reacción de ansiedad muy grande. Puede ser extratemporia, es decir, anticipada, diferida, reiterativa o crónica, mientras que la normal es contemporánea a la situación que causa la ansiedad. Es egodistónica y se tramita erráticamente, de forma indirecta, encubierta o inaparente, mientras que la normal tiene una expresión adecuada, directa y modulada. Los síntomas de la ansiedad son síntomas subjetivos de tensión con intranquilidad difusa y un estado consciente y comunicable de premoniciones penosas que no necesariamente se relacionan con amenazas externas y puede alcanzar niveles extremos de pánico o terror. Con agitación psicomotriz a veces incontrolable, pueden inducir cambios fisiológicos extensos con respuestas somáticas y viscerales del sistema nervioso autónomo y endocrino y puede simbolizar conflictos e impulsos inconscientes de la persona. Aquí hay 2 conceptos que pueden estar presentes en cualquier tipo de cuadro ansioso, que son el ataque de pánico, que es un periodo corto de miedo o malestar intenso, acompañado de sensación de peligro inminente y urgencia de escapar, y por lo menos 3 síntomas físicos que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo y endocrino. Y la agorafobia, que es un estado de angustia precipitado por lugares y situaciones de los cuales resulta difícil o embarazoso escapar, con ataques de pánico sin posibilidades de ayuda o alivio, cuando la persona se siente atrapada.
tienen una conducta irritativa concomitante y cuando ello no puede ocurrir, se presentan incomodidad intensa, tensión y síntomas físicos persistentes y severos. Bueno, aquí hay varios de los trastornos que vamos a analizar más adelante en la otra ayudantía, pero se clasifican principalmente según el motivo de la cual ocurre la ansiedad, que es por ejemplo, una ansiedad motivada pero desproporcionada al estímulo, al entorno físico, al entorno social o animales o cosas, que puede ser una agorafobia, fobia social o fobias específicas. Cuando la ansiedad es inmotivada, es decir, el paciente no tiene ningún estímulo para sentir ansiedad, está la ansiedad episódica y paroxística, que es un trastorno de pánico, y libre y flotante, que es un estado basal del trastorno de ansiedad generalizada. Cuando la ansiedad surge de un evento traumático de la vida del paciente, puede ser agudo o un estrés postraumático. Cuando la ansiedad surge de un evento perturbador de carácter biográfico, es decir, que ocurra algo en la biografía del paciente, puede ser un duelo o una ruptura amorosa, es un trastorno adaptativo. Cuando esto vaya más allá de lo normal, por ejemplo, por la duración, por la relevancia que tenga en la vida del paciente, esto puede ser un trastorno adaptativo o simplemente una reacción normal al duelo o a las rupturas amorosas. Cuando la ansiedad se manifiesta encubiertamente a través de síntomas erráticos, se clasifica según los síntomas. Cuando estos son psicomorfos o pseudomentales, son trastornos disociativos. Cuando son neuromorfos o pseudoneurológicos, son trastornos conversivos. Y cuando son síntomas físicos, son trastornos somatomorfos. Cuando la ansiedad se manifiesta mediante conductas ritualizadas, es un trastorno obsesivo-compulsivo. El síndrome psicofisiológico es un conjunto de trastornos del comportamiento asociados a alteraciones fisiológicas y factores físicos tales como la alimentación, el ciclo sueño-vigilia y la sexualidad, que pueden ser clasificados de esta forma. De la ingestión de alimentos está la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, típica y atípica, la hiperfagia psicógena y el vómito psicógeno. Los trastornos del sueño no orgánicos está el insomnio, el hipersomnio, el trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia, que es cuando hay una asincronía entre el ciclo sueño-vigilia y el ciclo apropiado para el entorno, que da lugar a quejas de insomnio e hipersomnio. El sonambulismo, los trastornos del sueño y las pesadillas. La disfunción sexual no orgánica puede ser el trastorno hipoactivo de la sexualidad, la anedonia sexual, la impotencia psicógena, la anorgasmia psicógena, la eyaculación precoz, el vaginismo psicógeno, la dispareunia psicógena, la ninfomanía. Y otros trastornos que están clasificados en otro apartado del CIE-10 están las parafilias, el trastorno de la preferencia sexual, el trastorno de la maduración sexual, en la cual hay incertidumbre con respecto a la identidad de género o orientación sexual, lo cual produce angustia y depresión, esto se da principalmente en adolescentes. La orientación sexual distónica es cuando el paciente no tiene dudas sobre su orientación sexual, pero desea que ésta sea diferente. Trastorno de la relación sexual es cuando la identidad o orientación sexual es responsable de dificultades en la construcción o mantenimiento de una relación con un compañero sexual. Los trastornos de la personalidad son conjuntos de afecciones y rasgos conductuales significativos persistentes y que son la expresión del estilo de vida característico de la persona y de su modo de relacionarse consigo mismo y con los demás. Se dividen en tres grupos, que el primero es el clúster A, con trastornos raros excéntricos, que es un grupo de trastornos que se caracteriza por un trastorno anormal de la cognición, expresión y relación con los otros. El grupo 2, o clúster B, son trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, que se caracterizan por un patrón penetrante de violación de las normas sociales, como el trastorno antisocial, con un comportamiento impulsivo, como el trastorno limítrofe, emotividad excesiva, como el trastorno histriónico, y de grandiosidad, como el trastorno narcisista. El grupo 3, o clúster C, son trastornos ansiosos o temerosos, que se caracterizan por un patrón penetrante de temores anormales, incluyendo las relaciones sociales, como el trastorno evitativo, de separación, como el trastorno dependiente, y de necesidad de control, como el trastorno anancástico. Son individuos ansiosos, tensos, y con frecuencia con un control extremo. Bueno, a modo de resumen, cuando un paciente consulta en APS, debemos hacerle la historia clínica más examen mental, y en el examen mental debemos fijarnos, por ejemplo, en el caso de que tenga alterada la conciencia, la orientación y las funciones cognitivas, estaríamos frente a un síndrome orgánico. Cuando está alterada la sensopercepción o el pensamiento, estaríamos frente a un síndrome psicótico. Tanto el síndrome orgánico como el síndrome psicótico tienen alteración del juicio de la realidad y del insight. Cuando el paciente tiene alterada la afectividad, puede ser tanto un síndrome anímico como un síndrome neurótico. Estos, al igual que el síndrome psicótico, tienen alterada la psicomotricidad y la conducta del paciente.
Cuando está alteradas las funciones neurobiológicas del paciente, las funciones fisiológicas como la sexualidad, la alimentación y el ciclo sueño-vigilia, estamos frente a un trastorno síndrome psicofisiológico. Y cuando se altera la conducta del paciente y su forma de relacionarse con los demás, estamos frente a un síndrome de alteración de la personalidad. Esto es importante, saber entonces el examen mental y cuáles son las alteraciones del examen mental que hay en cada uno de estos síndromes. Esta es la bibliografía que utilicé para la ayudantía. Bueno, y eso sería todo. Espero que les haya gustado y que comenten en el video si tienen alguna duda. Yo voy a estar respondiéndolas en los mismos comentarios. Y nos vemos en la siguiente ayudantía.